El miedo no te protege, te encierra. Y en las finanzas, el miedo es más caro que el riesgo. El miedo a perder hace que mucha gente pierda más, pierde tiempo, oportunidades y la posibilidad de construir algo real. Capítulo 3. El miedo a perder y la aversión al riesgo. La psicología del mejor guardo el dinero versus invierto en mí. El miedo a perder es uno de los sentimientos más poderosos y silenciosos que gobiernan nuestra relación con el dinero. Se disfraza de prudencia, de sensatez, de lógica. Su frase favorita es, mejor guardo el dinero, y a simple vista parece una decisión responsable. Pero en el fondo, esa frase encierra una historia más profunda, la de una mente que teme confiar, que prefiere la seguridad de lo conocido antes que la posibilidad de crecer. No hay nada malo en ahorrar, pero cuando el ahorro se convierte en un refugio contra el miedo, deja de protegerte y empieza a limitarte. Es una jaula dorada que te da la ilusión de control, mientras en silencio apaga tu capacidad de avanzar. Vivimos en una cultura donde la pérdida se interpreta como fracaso. Desde pequeños nos enseñan que equivocarse es peligroso, que perder es sinónimo de no valer. Así aprendemos a evitar el riesgo, a huir de lo incierto, a construir una vida donde todo esté bajo control. Pero la verdad es que el dinero, como la vida, no crece en la inmovilidad. Necesita movimiento, necesita flujo. Guardar por miedo a perder es como contener la respiración para no gastar aire. Al principio parece prudente, pero tarde o temprano asfixia. La psicología del mejor guardo el dinero es, en realidad, una extensión del instinto de supervivencia. Surge de la necesidad de sentirse a salvo en un mundo que percibimos incierto. Pero esa seguridad es ilusoria, porque el dinero guardado no garantiza tranquilidad si la mente sigue temiendo perderlo. Puedes tener una cuenta llena y vivir con ansiedad, o tener poco y sentirte en paz. La diferencia no está en la cantidad, sino en la confianza. Guardar dinero por miedo es actuar desde la escasez, mientras que invertir en ti es actuar desde la fe en tu capacidad de crear, de aprender, de multiplicar lo que recibes. El miedo a perder también se manifiesta en frases como, a ver si me alcanza, no es el momento, ¿y si no funciona? Esas preguntas, aunque parezcan racionales, muchas veces son excusas que la mente fabrica para no salir de la zona conocida. En realidad, no temes perder dinero, temes perder la sensación de control, temes enfrentarte a la posibilidad de fallar. Por eso tantas personas postergan decisiones importantes, el curso que podría cambiar su carrera, el proyecto que podría crecer, la oportunidad de invertir en su bienestar o su desarrollo. Prefieren conservar lo poco que tienen, sin darse cuenta de que en esa conservación están perdiendo la oportunidad de expandirse. Por otro lado, invertir en ti no significa gastar sin pensar. Significa reconocer que tú eres el activo más valioso que posees, que el conocimiento, la salud, la mentalidad y la experiencia que desarrollas tienen un retorno mucho mayor que cualquier cuenta de ahorro. Pero requiere coraje, porque implica aceptar que el crecimiento viene con riesgo. Y el riesgo, en el fondo, es una forma de fe. Creer que algo mejor puede surgir de lo desconocido. La mente que teme perder busca certezas, la que confía en sí misma busca evolución. A lo largo de la historia, las personas que han transformado su realidad, económica, profesional o personal, son las que aprendieron a usar el miedo como guía, no como freno. Sintieron temor, pero avanzaron igual. Entendieron que la pérdida no siempre es un castigo, sino parte del proceso de aprendizaje, que cada error enseña lo que la teoría no puede.
El dinero guardado no te da sabiduría, la experiencia sí. Cuando inviertes en ti, te conviertes en la fuente. No dependes de lo externo para generar valor porque has aprendido a producirlo desde adentro. La diferencia entre guardar e invertir no está en el monto, sino en la intención. Guardar por miedo cierra puertas. Invertir con propósito las abre. Guardar desde la confianza, en cambio, es distinto. Implica tener reservas porque sabes que puedes, no porque temes no tener. Esa es la diferencia entre precaución y parálisis. La precaución protege, la parálisis encierra. Aprender a distinguir una de otra es clave para construir libertad financiera. El miedo a perder, además, tiene un componente ancestral. Nuestros antepasados vivieron en entornos de escasez, donde sobrevivir dependía de conservar. Esa memoria está grabada en nuestro ADN emocional. Pero hoy, el mundo ha cambiado. La riqueza no se crea acumulando recursos, sino multiplicando ideas. El valor ya no reside solo en lo que posees, sino en lo que sabes y en cómo lo aplicas. Sin embargo, el cerebro sigue programado para el ahorro defensivo, para protegerse de un peligro que ya no existe. Reprogramarlo requiere conciencia, darte cuenta de que no estás en riesgo, de que perder no es morir, de que arriesgar no siempre es perder. Cuando dejas de ver la pérdida como enemigo, el miedo pierde su fuerza. Comienzas a moverte desde la confianza, no desde la carencia. Entiendes que invertir en ti no es un lujo, es una necesidad, que cada peso que destinas a tu crecimiento, a tu bienestar o a tu aprendizaje no se va, regresa transformado, que el dinero guardado se estanca, pero el dinero invertido en ti se multiplica en forma de oportunidades, relaciones y sabiduría. Invertir en ti no siempre significa gastar más, sino usar lo que tienes de forma consciente en aquello que expande tu vida. Al final, la verdadera seguridad no está en lo que guardas, sino en lo que sabes generar. El miedo a perder se disuelve cuando confías en tu capacidad de volver a crear una y otra vez. No puedes controlar el resultado de cada decisión, pero sí puedes decidir desde la claridad y no desde el miedo. Ahí radica la diferencia entre quien guarda por temor y quien invierte por convicción. Porque la riqueza no se construye con lo que proteges, sino con lo que te atreves a mover. Y cuando finalmente entiendes eso, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un aliado. Dejas de preguntarte, ¿y si pierdo? Y comienzas a preguntarte, ¿y si aprendo? Esa simple transformación mental es el punto de partida de toda libertad financiera real, porque el miedo no desaparece, se convierte en maestro, y es entonces cuando descubres que, en realidad, la peor pérdida nunca fue el dinero, sino el tiempo que pasaste temiendo usarlo para convertirte en todo lo que podrías llegar a ser. Cómo el miedo a perder hace que pierdas más a largo plazo. El miedo a perder es una de las emociones más costosas que puede tener una persona. A simple vista parece un mecanismo de protección, un instinto natural para evitar el dolor o la incertidumbre. Pero en el terreno del dinero, ese miedo se convierte en una trampa silenciosa. Cuanto más intentas protegerte, más te limitas. Cuanto más evitas el riesgo, más te alejas de las oportunidades que podrían cambiar tu vida. Lo irónico es que el miedo a perder, cuando dirige tus decisiones, termina haciéndote perder precisamente aquello que querías conservar: la estabilidad, la tranquilidad y el crecimiento. La mente temerosa busca seguridad, no libertad. Quiere garantías antes de actuar, resultados antes de intentarlo, certeza antes de decidir. Pero la vida, y especialmente la vida financiera, no funciona así. No hay crecimiento sin movimiento, ni movimiento sin riesgo.
Quien teme perder paraliza su energía creativa. Quien busca controlar cada resultado termina estancado. El dinero necesita flujo, necesita confianza para multiplicarse. Cuando lo retienes por miedo, no solo lo detienes a él, también detienes tu evolución. Es como si sembraras una semilla y luego, por miedo a que no brote, la guardaras en un cajón. Crees que la estás protegiendo, pero en realidad le niegas la posibilidad de florecer. A lo largo del tiempo, el miedo a perder se manifiesta de muchas maneras. En la persona que nunca invierte por temor a equivocarse, en quien no se atreve a cambiar de trabajo porque teme renunciar a la seguridad del salario, en quien no inicia un proyecto porque no es el momento adecuado. Todas esas decisiones parecen racionales, pero son impulsadas por el miedo. Y el miedo tiene un costo invisible, el costo de las oportunidades no tomadas. Nadie lo ve, pero se acumula con los años, hasta que un día descubres que has perdido más por no intentar que por fallar. El miedo también se alimenta de experiencias pasadas. Si alguna vez perdiste dinero, si viviste una crisis o viste a tus padres sufrir por falta de recursos, tu mente guarda esa memoria como advertencia. Cada vez que estás por tomar un riesgo, activa la alarma. Cuidado, podría volver a pasar. Lo hace para protegerte, pero esa protección se vuelve una cárcel. Te impide ver que las circunstancias han cambiado, que tú ya no eres la misma persona, que ahora tienes más conocimiento y más herramientas. Vivir guiado por esa voz del pasado es como conducir mirando solo por el retrovisor. Evitas los errores antiguos, pero te pierdes los caminos nuevos. Paradójicamente, las personas que más temen perder suelen ser las que más pierden con el tiempo. No porque la vida las castigue, sino porque la inacción también tiene un precio. El dinero guardado sin propósito se devalúa, las oportunidades desaprovechadas se esfuman, las ideas no ejecutadas pierden fuerza. Lo que hoy parece una decisión segura, mañana puede convertirse en arrepentimiento. La seguridad que tanto buscas es efímera, y la única forma real de sostenerla es aprendiendo a moverte incluso cuando no tienes todas las respuestas. La aversión al riesgo también se disfraza de perfeccionismo. Esperas el momento perfecto para invertir, el proyecto ideal para empezar, las condiciones adecuadas para atreverte. Pero ese momento nunca llega, porque siempre habrá una razón para posponer. Y mientras esperas, el tiempo pasa, el entorno cambia y las oportunidades se transforman. El miedo a perder es un maestro paciente. Te enseña a posponer la vida hasta que, sin darte cuenta, ya la has dejado pasar. Perder en realidad no es el problema. Todos perdemos algo alguna vez: dinero, tiempo, certezas. Lo que realmente duele no es la pérdida, sino la interpretación que hacemos de ella. Si la ves como fracaso, te detienes. Si la ves como aprendizaje, avanzas. La diferencia entre quienes progresan y quienes se quedan atrás no es que unos pierdan menos, sino que han aprendido a perder mejor. Han entendido que cada error tiene un costo, sí, pero también una lección que vale más que el dinero perdido. El miedo a perder desaparece cuando comprendes que lo único irrecuperable no es el dinero, sino el tiempo que dejas de usar para crecer. El largo plazo premia la valentía, no la cautela extrema. Quien se atreve a tomar riesgos calculados, a equivocarse y corregir, a aprender mientras actúa, termina más adelante que quien espera tener todas las certezas. Porque el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia es el que se queda grabado en la mente y en el cuerpo. El miedo te mantiene a salvo, pero pequeño. La confianza te expone, pero te expande. Y esa expansión, aunque al principio asuste, es la verdadera fuente de riqueza. El secreto está en entender que el riesgo no es el enemigo, es el precio de la evolución.
No se trata de lanzarte sin pensar, sino de moverte con conciencia, evaluar, decidir, avanzar, aprender a confiar más en tu capacidad de adaptarte que en tu deseo de controlar. Porque quien confía en su habilidad para levantarse después de caer, ya no teme tanto la caída. Y cuando el miedo deja de tener el mando, el dinero deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio de aprendizaje. A largo plazo, el mayor riesgo no es perder, sino no intentarlo. Cada vez que evitas un paso por miedo, estás eligiendo una pérdida segura, la de lo que podrías haber aprendido, creado o vivido. Y cada vez que decides avanzar, incluso con temor, estás construyendo una confianza que ningún saldo bancario puede darte. La verdadera riqueza se construye en ese punto intermedio entre la prudencia y la valentía, donde el miedo existe, pero no manda. Porque el dinero crece, pero la mente también. Y cuando ambas trabajan juntas, descubres que lo que antes parecía una amenaza, en realidad era la puerta que te llevaba a una versión más libre de ti mismo. Sesgos cognitivos. Aversión a la pérdida. Daniel Kahneman. El miedo a perder tiene raíces más profundas de lo que parece. No es solo una emoción aprendida por experiencia o educación, sino un mecanismo natural de la mente humana. Daniel Kahneman, psicólogo y Premio Nobel de Economía, demostró que nuestro cerebro está diseñado para evitar las pérdidas incluso más de lo que desea las ganancias. En otras palabras, perder duele el doble de lo que ganar nos alegra. A eso se le llama aversión a la pérdida, y es uno de los sesgos cognitivos más poderosos que influyen en nuestras decisiones financieras. Entenderlo es esencial, porque muchas de las elecciones que creemos racionales, guardar, esperar, no arriesgar, no son fruto del análisis, sino del miedo grabado en nuestra biología. Kahneman descubrió que cuando las personas enfrentan dos opciones con el mismo valor esperado, por ejemplo, ganar 100 o no perder 100, la mayoría elige la que evita la pérdida, incluso si eso implica renunciar a una posible ganancia mayor. Nuestro cerebro no soporta la idea del retroceso, prefiere la falsa seguridad de mantener lo que tiene, aunque eso signifique estancarse. Este sesgo no es un defecto moral ni una falta de inteligencia, es una herencia evolutiva. En la antigüedad, perder podía significar morir. Perder comida, refugio o protección era una amenaza real. Hoy, sin embargo, seguimos reaccionando con la misma intensidad emocional ante riesgos que ya no ponen en peligro nuestra vida, pero que nuestra mente interpreta como si así fuera. La aversión a la pérdida no solo afecta a quienes tienen miedo de invertir o de gastar, también influye en decisiones cotidianas. Es la voz que te dice, mejor no cambies de trabajo, aunque ya no te sientas pleno, la que te hace mantener un negocio que no crece, solo porque ya le dedicaste tiempo, la que te impide vender algo que ha perdido valor, por no aceptar que te equivocaste. Este sesgo no busca tu bienestar, busca evitarte el dolor del reconocimiento. Y ese dolor, aunque sea solo emocional, el cerebro lo siente como una amenaza real. Por eso, muchas personas prefieren quedarse donde están antes que enfrentarse al riesgo de perder, sin notar que en esa inmovilidad ya están perdiendo algo más valioso, la oportunidad de avanzar. Cuando Kahneman y Amos Tversky publicaron sus investigaciones, revelaron una verdad incómoda. Los seres humanos no somos racionales cuando se trata de dinero. Tomamos decisiones emocionales y luego las justificamos con argumentos lógicos. Si invertimos y sale bien, lo llamamos intuición. Si sale mal, lo llamamos mala suerte. Pero en ambos casos, lo que realmente opera es una combinación de esperanza, miedo y deseo de control.
La mente busca certezas donde no las hay, y cuando no las encuentra, inventa razones para quedarse quieta. Así, la aversión a la pérdida se convierte en una forma de autoengaño que nos da la ilusión de estabilidad, cuando en realidad nos mantiene en un ciclo de miedo y repetición. La mayoría de las personas cree que evita el riesgo porque es prudente, pero lo que evita no es el riesgo, sino la incomodidad emocional de perder. Kahneman demostró que el impacto psicológico de una pérdida es aproximadamente el doble que el de una ganancia equivalente. Eso significa que si ganar te produce satisfacción, perder la misma cantidad te genera el doble de dolor. Y como el cerebro busca sobrevivir al dolor, hace todo lo posible por no sentirlo. Esa tendencia natural explica por qué tantas personas prefieren no jugar cuando podrían ganar, por qué venden en pánico cuando el mercado cae, o por qué renuncian a sus sueños por miedo a que algo salga mal. No están eligiendo con lógica, están eligiendo con su sistema nervioso. El problema es que la aversión a la pérdida no solo evita el dolor, también evita el crecimiento. Para la mente que teme, todo cambio se percibe como amenaza, incluso el positivo. Así, mantener el statu quo se vuelve un refugio emocional. Pero lo que Kahneman quiso recordarnos es que, paradójicamente, esa misma protección se convierte en un costo. Evitar la pérdida inmediata puede generar una pérdida mayor a largo plazo, de tiempo, de aprendizaje, de expansión. Cada decisión basada en el miedo refuerza el miedo, y cada vez que eliges seguridad por encima de propósito, entrenas a tu cerebro a conformarse con menos. Superar este sesgo no significa dejar de sentir miedo, sino aprender a interpretarlo. Reconocer que el miedo no siempre es una señal de peligro, a veces es una señal de crecimiento. Que perder no es sinónimo de fallar, sino de avanzar hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Reentrenar la mente para aceptar la posibilidad de perder sin colapsar emocionalmente es una de las habilidades más liberadoras que puedes desarrollar. Implica reemplazar la pregunta ¿y si pierdo? Por ¿qué puedo aprender si sucede? La aversión a la pérdida también se reduce con experiencia. Cuando te expones a pequeños riesgos y los enfrentas con conciencia, tu cerebro aprende que el mundo no se acaba por perder, que puedes recuperarte, que puedes adaptarte, que la vida sigue. Cada vez que atraviesas una pérdida y sigues adelante, debilitas el poder del miedo. La confianza se construye a base de evidencia, y esa evidencia se obtiene actuando, no pensando. Así, el riesgo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. En última instancia, el descubrimiento de Kahneman es una invitación a mirar con compasión nuestra mente humana. Entender que no somos débiles por temer perder, sino humanos por sentirlo. Pero también es una invitación a trascender ese instinto, a evolucionar de la supervivencia hacia la conciencia. El dinero, como la vida, recompensa a quienes se atreven a moverse a pesar del miedo, no a quienes se esconden detrás de él, porque al final, el riesgo no se elimina evitando perder, sino aprendiendo a ganar de una manera más amplia, ganando claridad, experiencia y libertad interior. Ejemplo: ¿por qué la gente no invierte aunque sepa que ahorrar no basta? A la mayoría de las personas les resulta evidente que ahorrar no es suficiente. Lo escuchan en las noticias, lo leen en los libros de finanzas personales, lo ven en las historias de quienes lograron independencia económica. Saben con la cabeza que el dinero guardado pierde valor con el tiempo, que la inflación lo erosiona, que para crecer hay que invertir. Sin embargo, una cosa es entenderlo racionalmente y otra muy distinta es hacerlo. La mente humana no se guía por la lógica, se guía por la emoción, y en el caso del dinero, la emoción más fuerte es el miedo.
Por eso, incluso quienes saben que deberían invertir, terminan eligiendo no hacerlo. No es falta de conocimiento, es exceso de temor. Cuando alguien dice no invierto porque no entiendo, lo que realmente está diciendo es no confío en mi capacidad para aprender. Cuando dice no es el momento, en realidad quiere decir no me siento preparado para perder. Y cuando dice mejor lo guardo, está expresando una necesidad de control, de sentir que su dinero está a salvo. Pero esa sensación de seguridad es engañosa. El dinero quieto parece seguro porque no cambia de lugar, pero en realidad se va desvaneciendo poco a poco sin que lo notes. Lo que llamamos ahorrar muchas veces es solo una manera elegante de posponer decisiones. El miedo a invertir no surge de la ignorancia, sino de la experiencia emocional. Si creciste en un entorno donde el dinero era escaso, donde cada pérdida dolía profundamente, tu cerebro aprendió a asociar el riesgo con el peligro. En cambio, si viste que quienes arriesgaban eran juzgados o se equivocaban, tu mente archivó esas imágenes como advertencias. Con el tiempo, ese archivo se convierte en una voz interna que te dice, mejor no te metas en eso. Esa voz suena lógica, pero está hecha de recuerdos, no de razones. Y mientras sigas escuchándola, vivirás atrapado en un círculo donde el miedo a perder te impide ganar. Hay un fenómeno curioso. Cuanto más sabe la gente sobre inversión, más consciente se vuelve de los riesgos y, por lo tanto, más miedo siente. Es el efecto de la información sin práctica. Leer sobre estrategias, mercados o rentabilidades puede inspirar, pero también paralizar, si la mente no ha aprendido a tolerar la incertidumbre. Por eso, muchos prefieren seguir ahorrando en lugar de invertir, incluso sabiendo que el ahorro no los llevará a la libertad financiera. Prefieren la incomodidad conocida a la posibilidad incierta del crecimiento. La aversión a la pérdida que describía Daniel Kahneman se manifiesta con fuerza en este comportamiento. La posibilidad de perder 100 pesos produce más ansiedad que la emoción de ganar 150. Así que, aunque la lógica diga el riesgo vale la pena, el cuerpo dice, no quiero sentir ese miedo. Y el cuerpo siempre gana. Por eso la gente evita invertir, porque no quiere enfrentarse a la sensación de vulnerabilidad que produce la incertidumbre. Esa sensación es tan intensa que preferimos sacrificar nuestro crecimiento a largo plazo con tal de no sentirla en el presente. Otro factor es la necesidad de inmediatez. La inversión requiere paciencia, y la mente moderna, acostumbrada a recompensas instantáneas, se impacienta fácilmente. Ahorrar te da la sensación inmediata de haber hecho algo correcto. Ves el saldo y sientes orgullo. Invertir, en cambio, te enfrenta a la espera, a la posibilidad de ver números que suben y bajan, a la falta de control. Y eso, para una mente que busca seguridad, es insoportable. Sin embargo, la paradoja es que solo quien se atreve a atravesar esa incomodidad encuentra verdadera tranquilidad en el futuro. El miedo también se refuerza con los relatos sociales. Escuchamos historias de personas que lo perdieron todo, pero pocas veces se cuentan las de quienes aprendieron y prosperaron. La mente recuerda el error ajeno y lo convierte en advertencia universal. Si alguien fracasó, tu inconsciente concluye que tú también podrías hacerlo. No importa si la historia es distinta o si el contexto cambió. El miedo no razona, solo imita. Así, terminas actuando como si la pérdida fuera inevitable, aunque la realidad demuestre lo contrario. Superar este patrón requiere cambiar la pregunta. En lugar de pensar, ¿y si pierdo?, deberías pensar, ¿qué pierdo si no intento? Porque cada año que pasa sin invertir es un año que el dinero pierde valor. Cada oportunidad postergada se traduce en tiempo que no regresa.
Quien invierte aprende, se adapta, crece. Quien no lo hace se queda igual, pero cree estar a salvo. La verdadera pérdida no está en equivocarte, sino en quedarte inmóvil. Invertir no siempre significa entrar al mercado financiero. Puede ser invertir en tu educación, en un proyecto, en mejorar tus habilidades o tu salud. Todo lo que incrementa tu capacidad de generar valor es una inversión. Lo importante es moverte. La mente se entrena en el movimiento, no en la quietud. Cada pequeño riesgo asumido conscientemente debilita el poder del miedo y fortalece la confianza. La primera inversión no tiene que ser grande, solo intencional. Lo que importa es romper la inercia. Con el tiempo, descubres que invertir no es un acto financiero, sino emocional. Es un diálogo con tu miedo. Es decirle, sé que estás ahí, pero no vas a decidir por mí. Es aceptar que la pérdida ocasional es parte del proceso, pero también que el aprendizaje que deja vale más que el dinero que se fue. Y cuando te acostumbras a actuar a pesar del miedo, la mente cambia. Ya no buscas control, buscas crecimiento. Ya no guardas por temor, sino que mueves por confianza. Por eso, aunque todos sepan que ahorrar no basta, solo algunos logran dar el salto. No porque sean más inteligentes o tengan más dinero, sino porque entendieron que la seguridad que buscaban no estaba en el banco, sino en su mentalidad. Invertir no es arriesgarlo todo, es arriesgarlo justo para no perderte a ti mismo en la comodidad. Y cuando cruzas esa línea, descubres que lo que parecía peligroso era, en realidad, el camino hacia tu libertad. Cómo usar la emoción del miedo como brújula en vez de freno. El miedo no es el enemigo. Aunque durante años nos han enseñado a combatirlo o a ignorarlo, la verdad es que el miedo puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para tomar decisiones conscientes. El problema no es sentirlo, sino no saber interpretarlo. En el dinero, como en la vida, el miedo tiene algo que decirnos. Nos muestra exactamente dónde está nuestro límite actual. No el real, sino el mental. Si aprendemos a escucharlo sin dejarnos dominar por él, el miedo puede transformarse de freno en brújula, de obstáculo en guía. Toda emoción tiene un propósito, y el miedo no es la excepción. Evolutivamente está diseñado para protegernos del peligro, para mantenernos a salvo. Pero en el mundo moderno, donde la mayoría de las amenazas no son físicas, sino emocionales o simbólicas, el miedo sigue reaccionando con la misma intensidad que si estuviéramos frente a un depredador. Nos paraliza cuando sentimos incertidumbre, nos hace evitar decisiones que podrían exponernos al juicio, al error o a la pérdida. Sin embargo, si lo observas con atención, notarás que el miedo siempre aparece justo antes de un salto de crecimiento. Está ahí para avisarte que estás cruzando una frontera interna. La mayoría de las personas confunde la incomodidad del miedo con una señal de que algo va mal. Pero en realidad, muchas veces es todo lo contrario. El miedo aparece cuando estás saliendo de tu zona conocida. Es la señal de que estás avanzando hacia un territorio que tu mente no domina aún. Usarlo como brújula significa entender que, si algo te da miedo y al mismo tiempo te inspira, probablemente ese sea el camino correcto. El miedo señala las áreas donde hay expansión potencial. Donde no hay miedo, no hay crecimiento. Donde hay un miedo consciente, hay posibilidad de transformación. Imagina que te enfrentas a una decisión importante: invertir, cambiar de carrera, lanzar un proyecto, hablar en público. Tu primera reacción puede ser la ansiedad, la duda o la voz interior que dice, ¿y si sale mal? En ese momento, en lugar de reprimir el miedo, detente y obsérvalo. Pregúntate,
¿A qué le tengo realmente miedo? ¿A perder dinero o a que me juzguen? ¿A fallar o a sentirme insuficiente? Casi siempre, el miedo no tiene que ver con el evento externo, sino con lo que crees que esa situación dirá de ti. Cuando logras separar el hecho de la emoción, el miedo se vuelve una fuente de información precisa sobre tus creencias limitantes. Usar el miedo como brújula también implica cambiar la conversación interna. En lugar de decir, tengo miedo, no lo haré, puedes decir, tengo miedo, y eso significa que estoy creciendo. Esa simple relectura cambia tu fisiología. La mente deja de ver el miedo como peligro y lo interpreta como señal de evolución. Entonces, en vez de huir, te preparas. En vez de evitar, te fortaleces. Y con cada paso que das a pesar del miedo, tu confianza crece. Porque la valentía no es ausencia de miedo, sino acción en su presencia. En el ámbito financiero, esta mentalidad marca la diferencia. Cuando aprendes a interpretar el miedo como guía, dejas de verlo como un motivo para detenerte y lo usas para planificar mejor. Si algo te asusta, no significa que no debas hacerlo, sino que necesitas hacerlo con más preparación. El miedo te obliga a investigar, a entender los riesgos, a crear estrategias. Te vuelve más cuidadoso, no más cobarde. De hecho, los inversionistas más sabios no son los que no sienten miedo, sino los que han aprendido a escucharlo sin dejarse dominar por él. Saben que el miedo es una señal de que hay algo valioso en juego. El miedo, cuando se integra, se convierte en intuición. Comienza a guiarte hacia lo que es significativo, no hacia lo que es cómodo. Te muestra lo que realmente te importa, porque nadie teme perder lo que no valora. Si algo te da miedo, es porque en el fondo tiene importancia para ti. Esa comprensión cambia todo. Deja de ser una emoción que te frena y se transforma en una brújula que te orienta hacia lo que vale la pena. El miedo solo pierde su poder cuando lo miras de frente. Cuando lo escondes, crece. Cuando lo reconoces, se disuelve. Transformar el miedo en brújula requiere práctica y honestidad emocional. Cada vez que sientas temor, en lugar de reaccionar automáticamente, respira y observa qué te está mostrando. Pregúntate, ¿esto me detiene o me invita a crecer? Si la respuesta es crecimiento, avanza, aunque tiemble tu voz, porque detrás de cada miedo consciente hay una versión de ti esperando ser descubierta. Cada vez que lo enfrentas, no solo cambian tus resultados financieros, cambia tu percepción de quién eres y de lo que eres capaz de crear. Y es que el miedo, bien entendido, es una forma de energía. No desaparece, se transforma. Puedes gastarla en resistir o puedes usarla para avanzar. Puedes permitir que te paralice o puedes canalizarla en preparación, acción y aprendizaje. Lo que determina el resultado no es la emoción, sino lo que haces con ella. El miedo no se vence con negación, se transforma con presencia. Y cuando lo conviertes en brújula, se vuelve tu mejor aliado para tomar decisiones sabias y valientes. En última instancia, cada miedo que enfrentas con conciencia te acerca más a la libertad, porque la verdadera libertad financiera y personal no llega cuando ya no hay riesgos, sino cuando aprendes a caminar entre ellos con serenidad. Cuando entiendes que perder a veces es parte del proceso, pero que perderte a ti mismo por miedo es la única pérdida que no vale la pena. En ese momento, el miedo deja de ser un muro y se convierte en un mapa. Y ese mapa, aunque a veces tiemble en tus manos, siempre apunta hacia el mismo lugar, hacia la versión más plena, más segura y más consciente de ti. El miedo no desaparece, se domina. El miedo no desaparece. No importa cuánto leas, cuánto medites o cuántas veces te demuestres que eres capaz,
El miedo siempre vuelve. Es parte de la naturaleza humana, una sombra que acompaña cada paso hacia lo desconocido. Y está bien que sea así, porque el objetivo no es eliminarlo, sino aprender a dominarlo. El miedo, cuando se reconoce y se integra, deja de ser una fuerza que te empuja hacia atrás y se convierte en una señal que te guía hacia adelante. Es como el viento. Si intentas luchar contra él, te desgasta. Si aprendes a usarlo, te impulsa. Durante mucho tiempo, la educación emocional nos enseñó que el valor consistía en no tener miedo, que los valientes eran aquellos que no dudaban, que no temblaban, que avanzaban sin mirar atrás. Pero la realidad es muy distinta. La valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la decisión de actuar a pesar de él. Todos los grandes cambios, financieros, personales o espirituales, comienzan con un instante de miedo. Es la antesala de lo nuevo. Sin miedo, no hay transformación, solo repetición. Dominar el miedo no significa hacerlo desaparecer, sino aprender a escucharlo con respeto, sin dejar que tome el control. Es reconocer su voz sin obedecerla ciegamente. Cada vez que eliges avanzar a pesar del temor, estás reeducando a tu mente. Le estás enseñando que puede moverse incluso cuando no tiene todas las respuestas, que la incertidumbre no es una amenaza, sino una posibilidad. Y con el tiempo, ese aprendizaje se acumula. El miedo sigue apareciendo, pero ya no te domina. Dejas de huir y comienzas a avanzar con él al lado, sabiendo que su presencia es solo una señal de que estás creciendo. El miedo a perder, del que tanto hemos hablado, no desaparece cuando consigues dinero o estabilidad. Solo cambia de forma. Al principio temes no tener. Después, temes perder lo que tienes. La diferencia está en tu relación con él. Una mente dominada por el miedo busca control. Una mente consciente busca confianza. Y la confianza no se construye en la teoría, se construye en la acción. Cada paso dado con miedo pero con fe fortalece un músculo invisible, el de la resiliencia. Es ese músculo el que te permite sostener la abundancia sin ansiedad, tomar riesgos con inteligencia y seguir avanzando incluso cuando las cosas no salen como planeabas. Dominar el miedo también requiere rendirse al hecho de que nunca tendrás control total, ni sobre el mercado, ni sobre los resultados, ni sobre la vida misma. Pero sí puedes controlar tu reacción. Puedes decidir no interpretar la incertidumbre como amenaza, sino como campo abierto de posibilidades. Cuando haces ese cambio, dejas de vivir a la defensiva y comienzas a crear activamente tu destino. Empiezas a actuar desde la confianza en ti, no desde la necesidad de evitar el dolor. Y esa simple diferencia transforma todo: tus decisiones, tus hábitos y, en última instancia, tus resultados financieros. Aprender a dominar el miedo también te vuelve más compasivo contigo mismo. Empiezas a entender que equivocarte no te hace débil, sino humano. Que tropezar no es sinónimo de fracaso, sino parte del proceso de aprendizaje. El miedo te enseña humildad, te recuerda que no lo controlas todo, pero también te revela tu fortaleza cuando decides avanzar a pesar de su presencia. En el fondo, el miedo es un espejo. Refleja tus inseguridades, pero también tu deseo de superarlas. Con el tiempo, llegas a un punto en el que el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta de discernimiento. Te ayuda a distinguir entre lo que te pone en peligro y lo que te reta a crecer, entre el impulso destructivo y el impulso creativo, entre el riesgo que amenaza y el riesgo que transforma. Lo dominas no porque desaparezca, sino porque aprendes a reconocer su lenguaje. Y en ese momento, la vida y tus finanzas
dejan de estar gobernadas por la reacción y comienzan a moverse bajo la dirección de tu conciencia. El miedo nunca se va, pero cambia de lugar. Deja de vivir en el centro de tus decisiones y pasa a ocupar un asiento a un lado, como un consejero silencioso que te recuerda que algo importante está por suceder. Y cuando aprendes a escuchar sin ceder, a actuar sin negar, encuentras equilibrio. Ya no te detiene, te advierte. Ya no te bloquea, te orienta. Entonces, el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un reflejo de tu crecimiento interior. La riqueza deja de ser un resultado incierto y se vuelve una consecuencia natural de tu madurez emocional. Dominar el miedo no te hace invulnerable, te hace libre. Libre para decidir, para arriesgar, para crear. Libre para perder sin colapsar y ganar sin culpa. Libre para confiar en que, sin importar lo que suceda, siempre tendrás la capacidad de reconstruir, de adaptarte, de volver a empezar. Esa es la verdadera seguridad que ninguna cuenta bancaria puede darte. Porque la abundancia no se mide por lo que posees, sino por lo poco que el miedo puede ya controlar tus decisiones. Y así, cuando entiendes que el miedo no desaparece, sino que se domina, das el paso más importante en tu evolución financiera y personal. Dejas de vivir en la superficie de las emociones y entras en la profundidad de la conciencia. Donde antes veías peligro, ahora ves oportunidad. Donde antes buscabas seguridad, ahora encuentras propósito. Y desde ahí, desde ese estado de equilibrio interior, el dinero deja de ser un fin y se convierte en lo que siempre debió ser: un medio para expandir tu vida, tu libertad y tu paz. Lo podría ser útil para alguien. Compártelo. Cuéntanos qué te parece en los comentarios. Leemos todos. Y si te gustó este audiolibro, dale a me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este.